Leemos en el Evangelio, en el libro de Lucas, capítulo 18, y el versículo 27, estas palabras que Jesús le refirió a sus discípulos, palabras maravillosas. Él les dijo: lo que es imposible para los hombres, escuchen esto, lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Si buscamos la definición de la palabra milagro, encontramos varias acepciones. Milagro es un suceso extraordinario y maravilloso que no puede explicarse por las leyes regulares de la naturaleza. Pero también milagro se le llama a todas aquellas manifestaciones de tipo sobrenatural que escapan al entendimiento humano, al entendimiento científico. Verdaderamente la mejor definición de lo que significa un milagro es la que encontramos en este versículo corto que leímos en esta noche, en Lucas 18:27. Es la mejor definición que podemos tener. Un milagro es algo imposible para los hombres, pero que es completamente posible para Dios. Todos nosotros hablamos de milagros, los cristianos siempre hablamos de milagros, leemos en la palabra acerca de los milagros, escuchamos predicar acerca de los milagros, oímos canciones que hablan acerca de los milagros. Se nos ha enseñado que Dios es todopoderoso, que para Él no hay nada imposible. Pero algo pasa cuando a nuestra vida llega el momento en el que necesitamos un milagro. Ahí muchos se desaniman, comienzan a dudar, se entristecen. Parecería que los cristianos le tenemos cierto temor y respeto a hablar de milagros. La palabra milagro quizás atemoriza, llena de miedo a algunos. Podemos ver ejemplos cuando hay algo que quisiéramos o anhelamos que pase en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros proyectos, en nuestro trabajo o en nuestros negocios, y quizás escuchamos que alguien dice: para que eso sea posible se necesitaría un milagro. Y entonces muchos se desalientan, se entristecen, renuncian a creer que eso puede ser posible, lo damos por perdido porque es imposible de realizar humanamente. Así pasa con las enfermedades. Un médico dice: bueno, este es el dictamen, muy grave, lo único que nos queda es esperar un milagro. Y muchos ahí se desmoronan espiritualmente, anímicamente, renunciamos a toda esperanza de una obra de parte de Dios. Pero ¿por qué nos pasa eso? ¿Por qué a veces cuando llega el momento en el que necesitamos ese milagro, no estamos ahí firmes, creyéndolo, declarándolo? Bueno, pueden haber dos respuestas en esta hora. Número uno, por nuestra poca fe. En Mateo 17:20 Jesús le dijo a los discípulos: por vuestra poca fe. Esa es la razón. Porque de cierto digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero también esa poca fe se deriva de otra cosa que es muy importante y muy lamentable, y es nuestra poca cercanía, la falta de comunión con Dios. San Juan 15:5 registra las palabras de Jesús cuando dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Si lo miramos entonces de manera contraria, cerca de mí, dice el Señor, todo lo podréis hacer. Nosotros como cristianos sabemos, conocemos, se nos ha enseñado que nuestro Dios es todopoderoso, que para Él no hay nada imposible. Pero en esos momentos cuando necesitamos el milagro, ahí hay una gran diferencia entre el que tiene verdadera fe. No es lo mismo, escuchen, no es lo mismo conocer de Dios que creerle verdaderamente a Dios. Es ahí donde radica la diferencia. Hay una frase conocida que dice: fe no es solamente saber que Dios puede, fe es creer y confiar que Dios lo hará.
que eso se vuelve real en nuestras vidas. Por eso invito a alguien en esta hora a que no tenga miedo, declarar en esta oración que vamos a hacer esta noche un milagro. Al fin y al cabo, el milagro no lo va a hacer usted, no es con sus fuerzas, no lo va a hacer un ser humano, el milagro lo va a hacer Dios. Así que sin ningún temor y con fe, declárelo sobre su vida, declárelo sobre su familia, declárelo sobre su situación en esta hora. Diga, yo creo en el nombre de mi Señor, en el nombre de Jesús, que lo que es imposible para los hombres es completamente posible para Dios.